Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Vamos a hablar de un evangelio, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1. El texto se llama La mujer adúltera. Sí, es un texto muy bonito que nos presenta el Evangelio de San Juan. Hoy, sí, yo podría ponerle, o podríamos decirle Jesús y la mujer adúltera, pero no, se llama la mujer adúltera, sí. Y en aquellos tiempos había diversas leyes, unas leyes judías muy duras. Y aquí en este evangelio entra la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En aquellos tiempos estaba escrito: toda mujer que hallen cometiendo adulterio debe de morir a pedradas, deben de matarla a pedradas. Era una ley que había, y si alguien te golpea una mejilla, golpéale otra, y si alguien te tumba un diente de un trancazo, pues siéntale otro. Era una ley muy difícil de llevar a cabo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sí, una ley muy difícil. Vamos a ver cómo en este evangelio hermoso el Señor Jesús nos pone de ejemplo, nos presenta una mujer pecadora, o sea, una mujer adúltera, una mujer que se dedicaba al trabajo de la prostitución. Es un trabajo muy difícil de llevar. Imagínese acostarse con tanto hombre, con diversos hombres, con diversos humores, con hombres, a veces unos hombres que tienen un humor muy fuerte. Sí, imagínese Jesús y la mujer adúltera o la mujer adúltera. Y el Evangelio nos relata: Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer volvió al templo. Venía una multitud de gente a él. Entonces se sentó para enseñarle. Los maestros de la ley, escribas y fariseos, le trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, hemos sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como estas deben de morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo, pero como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: si alguno de ustedes está limpio de pecado, lance la primera piedra. Y empezaron a retirarse uno a uno, empezando por los más nuevos y al último los más viejos, y dejaron a la mujer sola con Jesús. Cuando dejaron a la mujer sola con Jesús, la mujer estaba pensando lo peor. ¿Por qué? Porque era el primer encuentro de esta mujer adúltera con el Señor de la santidad, con el Señor que santifica, con el Señor que hace santos a los pecadores. Sí, era un encuentro, primer encuentro de María Magdalena con el Señor Jesús. La mujer adúltera es María Magdalena, ¿sí? Entonces Jesús le hace esta pregunta: mujer, ¿por qué mujer? Porque el Señor era el primer encuentro, ¿sí? Él sabía su nombre, él sabe todo, pero él quería que ella le dijera: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le contestó a su vez: sí, ninguno me ha condenado, mi Señor Jesús. Y el Señor Jesús le contesta: tampoco te condeno yo. Vete en adelante y no vuelvas a pecar. Vete en adelante y no peques más. Esta es palabra de Dios. Vemos
como el Señor Jesús, cuando usted va y se confiesa con el sacerdote, con el señor cura, con el señor obispo, con el señor papa. Cuando usted sale del confesionario, ahí tiene un letrero que dice: vete en paz y no peques más. Vete en paz y no peques más. La palabra que el Señor Jesús le dijo a esta mujer: mujer, vete en paz y no vuelvas a pecar. Y cuando usted va a confesarse con diversos ministros de Dios, sí, usted le cuenta los pecados y él le dice, sea papa, sea obispo, sea sacerdote, sea cardenal, sea señor cura, sea padre, él no le puede perdonar el nombre de él. No, sí, yo te perdono en el nombre de Cristo, sí. Aunque sea el papa, sí, yo te perdono en el nombre de Cristo. Quedas absuelto de toda culpa, de toda mancha, de todo pecado. Yo te perdono y te absolvo los pecados en el nombre de Cristo. Por eso vemos este letrero, sí, que dice cuando se sale del confesionario: vete en paz y no vuelvas a pecar. Vemos como en este texto el Señor Jesús dice: vete en paz y no vuelvas a pecar, córrele, ¿sí? Y vemos en este texto importante cómo estos maestros de la ley, escribas y fariseos, llevan a aquella mujer. Quizás la habían agarrado cometiendo adulterio, la habían agarrado, como decimos en estos rumbos, con las manos en la masa, ¿sí? La habían hallado quizás, ¿sí?, haciendo el amor con algún individuo, ¿sí? Por eso, sí, la agarran y la llevan a pedradas, apedreando a aquella mujer, gritándole: perra, puerca, sucia, eres una pecadora, eres una prostituta, estás sucia, arre, puerca, sucia, ¿sí? Pero estos escribas de la ley, estos maestros y estos fariseos y el pueblo entero llevaban a la mujer gritándole: sí, puerca, sucia, sí, y se la llevan al maestro, sí. Y Jesús estaba sentado en el templo y le traen a aquella mujer. Imagínese usted cómo cree que iría aquella pobre mujer, ¿sí? Quizás ya le habían sentado quién sabe cuántas pedradas, ¿sí? Quizás ella pensando que estaba viviendo la última hora de vida, pero sí, no le pasa nada, porque donde termina la ciencia humana o donde termina el pecado, comienza la gracia de Dios, y donde sobreabundó el pecado, también abunda la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es yo diría, un mensaje que el Señor dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuando usted va el miércoles de ceniza, a que le pongan ceniza en la frente, le dicen: sí, vete, sí, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Por eso vemos cómo llevan a esta mujer a acusarla ante el Señor Jesús, y le gritan al Señor: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en pleno adulterio, y la ley de Moisés ordena, la ley de Moisés dice que mujeres como estas deben de morir a pedradas. ¿Tú qué dices, mi Señor? No es tanto que la mujer hubiera de haber cometido adulterio, ¿sí? También ellos se la querían aventar, por eso a lo mejor la mujer no les daba nada, por eso también la querían quebrar, ¿sí? Querían poner dificultades al Maestro Jesús para después tener algo de qué acusarlo. Querían ponerle trabas, querían ponerle trampas.
hemos sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. Y la ley de Moisés ordena, la ley de Moisés dice que mujeres como estas deben de morir a pedradas. Repito, no era tanto la ley de Moisés, era que estos eran unos cabrones que querían meter en dificultades al maestro para después tener algo de qué acusarlo, ¿sí? Y Cristo se inclina y se pone a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo? Quizás estaba diciendo: tú, Tomás, también te la aventaste. Tú, Pedro, también te la quebraste. Tú, Andrés, también te la echaste. Tú, Adán, también te la quebraste. No te hagas pendejo. Sí, también te la quebraste, ¿sí? Cuando estos hombres descubrieron lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo con el dedo, que estaban viendo sus nombres que también se la habían echado, empezaron a retirarse uno a uno, ¿sí? Y Jesús, pero como seguían preguntándole esta bola de hijos de la tiznada, seguían preguntándole: mujer, Señor, ¿no oyes lo que dice la ley de Moisés? Que mujeres como estas deben de morir, porque son impuras, porque están sucias, porque son peor que una puerca. Deben de morir, Señor, deben de morir. Sí. Pero Jesús le contesta: si alguno de ustedes está limpio de pecado, lance la primera piedra. Pero ¿cuál la lanzó? ¿Cuál? Si quizás todos se la habían quebrado, todos se la habían aventado, ¿sí? Por eso nadie se atrevió a ponerle una mano encima. Fíjese cómo somos el ser humano, ¿sí? Primero que, ¿a cuántos hombres? ¿A cuántos hombres? ¿A cuántos hombres, muchas mujeres hermosas o como sea, ¿sí? Le prestan las nalgas y después el hombre somos tan mitoteros, somos tan desgraciados que andamos diciendo que nos ay, yo me aventé esa vieja. Yo me quebré la vieja de fulano. Yo me aventé esa muchacha, yo me la aventé. Oiga, después de que le hacen el favor, después de que le prestan las sentaderas, usted después la anda descubriendo que es que le prestó las nalgas, que es que se la aventó. Pues que no tiene huevos usted, cabrón, para andarse quedando callado. Después de si se la aventó, pues quédese callado, cabrón. Tenga huevos, cabrón, sí. Pero le faltan pantalones, le faltan pantalones. Después de que usted va y se avienta aquel taco, después anda diciéndole, contando, divulgando que usted se aventó a la mujer de fulano, que usted se aventó a la hija de fulano, y después hasta le añade: esa mujer es una puta, ¿sí? Eso dice usted, es una puta. ¿Por qué? Porque a usted le faltan huevos. Tienen más huevos las mujeres que nosotros los hombres, ¿sí? Después de que usted anda sobre ese tacote, se avienta el animalote, y después usted anda diciendo que es que esa mujer usted se la aventó. Sí, ¿cómo puede ser eso? Por eso estos cabrones que estaban allí echándole en cara a Cristo: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en pleno adulterio, ¿sí? Y la ley de Moisés ordena que mujeres como estas deben de morir a pedradas, ¿sí? Pero Jesús le dijo: tú también te la aventaste. Tú, Andrés, tú, Simón, tú, Adán, tú, Pedro, tú, Arturo, también te la aventaste. No le andes haciendo al pendejo, ¿sí? Por eso empezaron a retirarse uno a uno, empezando por los más viejos y al último los más nuevos, y dejaron a la mujer sola con Jesús. Bendiciones.